de semana y es el último fin de semana de abril. Por lo tanto, esto va pasando rápidamente. Y si usted no se amarra los calzones, le va a caer diciembre encima y por eso tenemos que ya, empezar a comer pasteles desde ahora. Los pasteles tienen que ser algo de que se haga el año completo, con ketchup, usted pueda ir a los buenos y no lo busquen ni lo miren raro cuando usted está pidiendo comida de Navidad. Simplemente que usted pueda darse el lujo de poder, que si usted pueda darse el lujo simplemente de comer lo que usted le dé la gana. Durante este domingo y los próximos 3 queremos simplemente entrar en una serie que se llama Aquí viene el Espíritu Santo, donde es una preparación de saber o entender quién es el Espíritu Santo, liderándonos hacia el día de Pentecostés. Para yo poder entender mejor lo que sucedió en Pentecostés, que Pentecostés no fue simplemente hablar en lenguas, ni que hubo un viento fuerte que parecía fuego, es mucho más que hablar en lengua. Muchos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza y si tú hablas en lenguas, mire, hay algo que yo siempre he tenido, creo que la asamblea debería cambiar, es que la evidencia real, según las doctrinas de nosotros, es que la evidencia real de que tú tienes el Espíritu Santo es que tú hablas en lengua. Yo conozco gente que está llena del Espíritu Santo y no hablan en lengua. Y al igual que conozco gente que habla en lengua y no están llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, para yo entender lo que sucedió, mire, amén, y hablar en lengua es bueno y usted la puede pedir y Dios se la va a dar y eso edifica al pueblo, lo puede edificar a usted. Pero cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo, hay un testimonio en nuestras vidas y hay cosas que suceden que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos llegar. Pero para yo entender bien lo que sucedió en Pentecostés, yo necesito entender bien quién es el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pensamos que lo entendemos, muchas veces pensamos que sabemos quién es Él, y la verdad es que no queremos aceptar, especialmente en nuestra cultura, de que el Espíritu Santo es mucho más que danzar, hablar en lengua y un culto poderoso. ¿Okay? Yo leía un quote de un libro donde decía que el Espíritu Santo es el Dios más olvidado de la Trinidad. Donde el Espíritu Santo simplemente lo tenemos sentado en una esquina esperando que haya un boom y un mover, y ahí es como, básicamente él decía que lo tenemos sentado en una esquina donde lo usamos simplemente como la lucha libre, un tape y lo vente, me llena de fuerza, ok, ya va, se va, y seguimos ahí. Sin embargo, en el momento que estamos viviendo, a veces necesitamos más el Espíritu Santo que cualquier otra cosa. El Dios más olvidado de la Trinidad. Sin embargo, a veces estamos orando, Dios haz esto, Jesús haz esto, y el Espíritu Santo está esperando que tú digas que estoy aquí, mencióname a mí, úsame. Hay un libro de Benny Hinn que se llama Buenos días Espíritu Santo, y es un libro muy bueno, por lo cual todos los días tenemos que hablar del Espíritu Santo. Yo quisiera que usted en esta mañana analizara, usted le habla al Espíritu Santo todos los días, le diría buenos días al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que Jesús nos dejó simplemente para seguir moviéndonos hacia adelante. Yo le voy a invitar a que vaya conmigo al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer el verso 13. Y a partir de esta primicia, entonces nos vamos a mover dentro de la Biblia por hoy, para poder entonces leer unos versos y entender quién es el Espíritu Santo. ¿Okay? Y el tema de hoy simplemente es, te puedo introducir al Espíritu Santo, donde en una introducción usted y yo podamos entender quién es Él y podamos simplemente
introducirlo a otras personas. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Amén. Y el verso 13 dice de la siguiente manera, Jesús hablando: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres real. Espíritu Santo, nos preparamos simplemente a hablar de ti. Y hoy te decimos, toma el control, porque tú, como siempre, eres el invitado de hoy. Gracias porque mucho antes de que nosotros estuviésemos aquí, ya te estaba llenando este lugar de tu presencia. Por lo tanto, te decimos gracias. Que a ti sea toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Cuando usted va a este capítulo 16, el tema que se nos da dentro de donde se encuentra el verso 13, es la obra del Espíritu Santo. Y algo particular que Jesús nos dice o nos está diciendo en este verso es que cuando el Espíritu de verdad llegue, el Espíritu mismo nos va a guiar de toda la verdad, porque Él no va a poder hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús aquí está diciéndole al pueblo y a sus discípulos que va a venir otra persona. Y yo necesito que usted entienda esto, porque a veces nosotros tratamos al Espíritu Santo como si fuera una cosa o una fuerza o un viento fuerte o algo que simplemente estamos esperando, donde podemos invocarlo y llega con una fuerza y luego se va y nos hace sentir fuerte y no. El Espíritu Santo es una persona. Y hoy me toca simplemente introducir quién es Él a base de unos puntos que voy a estar dando. Pero tenemos que entender que también el Espíritu Santo es parte de la Santa Trinidad. Ahora, yo no entiendo, no pretendo que usted entienda en una predicación todo lo que conlleva a la Trinidad, pero sí quiero que entienda que Él es parte del Dios Trino, donde tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde tenemos que entender que es un solo Dios con unas tres funciones. Jesús le está diciendo aquí, mira, el Espíritu de verdad, aquel que va a venir después de mí, se va a encargar de guiarlos con la verdad y va a mostrarle todo lo que nosotros ya hemos hecho. Cuando se dice que va a mostrarle por su propia cuenta, y no lo va a hacer, no va a hablar por su propia cuenta, y va a mostrarle todas las cosas que van a venir, es porque el Padre así lo hizo posible, ya que desde la fundación del mundo hay una Trinidad, hay una función triple, la cual ya Jesús está preparando a sus discípulos y a su iglesia a que empiecen a creer, a confiar y a ser guiados por un Espíritu Santo que es parte de la Trinidad. Que cuando usted quiere introducirle a alguien, a una persona a alguien, y usted se le dice, mire, hoy queremos que usted introduzca a alguien bien importante, lo primero que usted viene a la mente es, ok, yo he escuchado de esta persona o no he escuchado de esta persona. En el caso de que yo le diga, por ejemplo, suegro, yo quiero que usted me introduzca a esta persona bien importante. Y él dice, wow, es importante porque yo he escuchado mucho de él. Yo he escuchado mucho de esa persona. Pero de momento tú te das cuenta de que a pesar de que tú has escuchado mucho de esa persona, tú conoces poco de esa persona. Pues el suegro introduce al presidente de los Estados Unidos y dice, wow, yo sé quién es el presidente de los Estados Unidos, pero yo no conozco al presidente de los Estados Unidos. Y así es que tú sabes todo lo que ese guest de honor, ese huésped de honor hace, pero tú no puedes describirlo como una persona porque no sabes quién es Él. Mucha gente, o muchos de nosotros, muchos cristianos, hemos escuchado del Espíritu Santo y sabemos del Espíritu Santo, pero no podemos describirlo porque no sabemos quién es Él como persona. No podemos saber, no podemos describirlo o presentarlo porque no lo conocemos
íntimamente. Esta es la manera en que muchos cristianos se sienten acerca del Espíritu Santo. Jesús está introduciendo el Espíritu Santo a sus discípulos con estas palabras. Cuando el Espíritu de verdad llegue, Él los va a guiar a toda verdad. Ahora ellos sabían, los discípulos sabían quién era el Espíritu de verdad. Porque aquel Espíritu de verdad es el Espíritu que viene de la misma persona que es Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso es que el Espíritu Santo es tan importante, porque el Espíritu Santo declara y es testigo de todo lo que Jesús ha hecho en la tierra. El Espíritu Santo no vino a contradecir el trabajo de Jesús, pero vino a magnificarlo a través de la iglesia. El tiempo de Jesús había llegado. Era tiempo de que Jesús descendiera, pero hubo un Pentecostés, el cual cambió el significado de la historia de la iglesia en aquel momento para siempre y de sus discípulos. Y el Espíritu Santo llenó a los discípulos para poder trabajar con la iglesia. Y cuando los discípulos pasaban por un problema, el Espíritu Santo se encargaba de guiarlos, de hablar. El Espíritu Santo se encargaba de mostrar. Por lo tanto, el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad y poder ser testigo y testificar de lo que Jesús hizo en la vida. Las Escrituras revelan 3 verdades básicas acerca del Espíritu Santo. Y de esta manera, cuando las aprendamos, vamos a poder introducirlo a otras personas. Mire, y esta es simplemente la introducción, porque esto va a llegar a ser Pentecostés. Pero cuando usted depende del Espíritu Santo, no hay una manera mala de hacer eso. Mucha gente, yo dependo de Dios, yo dependo del Espíritu Santo, y yo te digo, por favor, hazlo. Depende del Espíritu Santo, depende de Dios. Porque cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, ahí es que nosotros empezamos a fallar. Ahí es que nosotros empezamos a caer. Porque Dios, la palabra dice, Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de paz y de dominio propio, para que tú puedas dominar tus sentimientos, tus pensamientos, para que puedas dominar tu carne y decir al Espíritu Santo: entra en mi vida porque yo necesito de ti. Una vez tú vienes al Espíritu Santo, tú vienes a la iglesia, una vez tú vienes a Cristo, una vez tú vienes a Dios, como tú quieras ponerlo, el Espíritu Santo te sella. Y ese sello lo que hace es que dice que tú eres propiedad de Dios, le perteneces a Él. Todo lo que el enemigo trataba de hacer en tu vida ya no puede hacerlo, porque ahora donde había un espacio vacío en tu corazón, donde había un espacio vacío en tu alma, ahora lo llena el gozo del Espíritu Santo. Y usted dirá: pastor, ¿qué es ese gozo del Espíritu Santo? Es que cuando el Espíritu Santo llega, aquello que te deprimía ya no te deprime más, aquello que te acechaba ya no te acecha más, aquello que te hacía fallar ya no te hace fallar más. Y ahora hay un gozo por dentro, 24/7, que tú no sabes lo que es, pero yo sí sé lo que es. Y es el Espíritu Santo, aquel que te dice: yo no sé qué es lo que está pasando, pero ahora yo me siento más contento. Ahora yo ya no me preocupa tanto las deudas, ya no me preocupa tanto esto, porque yo sé que Dios tiene el control. Y hay un gozo dentro de ti que te hace simplemente rejuvenecer y te hace renacer. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Ese gozo que da el Señor a través del Espíritu Santo, aquel que cambia tu lamento en baile, aquel que te puede hacer que la gente dice: mira, yo sé por lo que tú estás pasando, porque estás tan contento. Si se supone otro en tu lugar estaría triste, tú dices: que yo tengo a Dios en mi corazón, y yo tengo al Espíritu Santo. Lléname. Créame que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando, número uno, de un ser que es todopoderoso. Y eso me lleva a mi primer punto, es donde dice: el Espíritu Santo es todopoderoso. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, usted simplemente lee una de las descripciones más fáciles. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo es todopoderoso.
Vemos este efecto, este poder de su presencia en la manera más misteriosa y asombrosa en ese momento de la creación, donde la tierra no tenía forma, donde la tierra estaba vacía, donde la tierra tenía toda oscuridad y toda la oscuridad cubría sobre la superficie de la tierra. Pero en este pedazo de tierra que no tenía forma, que estaba vacía, ocurría algo asombroso, donde usualmente no podía haber vida, usualmente no había simplemente dirección y no había razón de vivir, ocurría algo asombroso. Esta parte de la persona de Dios, la cual la Biblia identifica como el Espíritu Santo, había llegado sin darnos ningún aviso y simplemente se paseaba por encima de las aguas. La palabra original de pasearse que se usa en el hebreo aquí en la palabra es la palabra brother, que significa la acción de una madre, un pájaro que es madre, usa esa acción para simplemente sentarse en el nido de sus huevos. Básicamente lo que el Espíritu está haciendo, la palabra que se usa para describirse es la palabra que usan las gallinas o cualquier pájaro para sentarse o incubar encima de esos huevos. Asimismo estaba el Espíritu Santo tratando de crear o preparar el ambiente para que hubiese vida en un lugar caótico donde no había orden y donde no había nada producido, para que Él organizara y creara lo que era para ser vida. Por eso que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a pasearse donde no hay vida, porque alguna vez usted y yo estuvimos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado, pero el Señor mandó al Espíritu Santo, y cuando Él ve que tú estás preparado para recibir ese choque de Dios, entonces Él empieza a prepararte. Y alguna vez tú y yo estuvimos muertos, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia, porque el Espíritu Santo empezó a preparar, empezó a reparar, empezó a crear vida de donde no había vida, y empezó a permitir que usted y yo pudiéramos ser llenos de Él. Usted y yo estábamos muertos. Usted podría caminar, usted podría hacer lo que usted le dio la gana, pero usted y yo una vez en nuestra vida tuvimos que reconocer que necesitábamos al Espíritu Santo, que necesitábamos al Señor. El poder creativo del Espíritu Santo en traer lo físico a esa existencia, donde usted tiene que entender que el poder creativo del Espíritu Santo es aquello que te permite hablarle a lo que no es y empezar a verlo. Yo diría, pastor, eso es fe. Sí, pero la fe se produce porque el Espíritu Santo la tiene. El Espíritu Santo la da. Usted empieza a ver cosas porque el Espíritu Santo empieza a revelarle y la fe le dice, no está ahí. Pero el Espíritu Santo te dice, háblale para que tú veas. Por eso es que Ezequiel se para en ese valle y el Señor le dice, háblale. Y él dice, Señor, solamente tú lo sabes, pero yo voy a hablarle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está esperando que usted dé una palabra a la existencia. Así mismo como en el verso 1, el verso 2 dice, mira, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Así está esperando el Espíritu Santo que usted empiece a hablarle a las cosas como si fueran que no son, a las cosas que usted puede ver un trabajo y usted dice, wow, usted ve ese trabajo, el Espíritu Santo dice, háblale, ese trabajo es para mí, eso es para mí, yo lo voy a hacer para mí, porque el Espíritu Santo, mire, Dios no se concierne en el poder creativo del Espíritu Santo cuando Él le habla a lo que no existe, como si hablara. Cuando la palabra dice, mira, se movía sobre la faz de las aguas, todos nosotros los que hemos estudiado sabíamos que cuando te dice en el principio, en el principio que Dios nos hizo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, donde había una desorganización, había un caos,
y dice lo primero que se menciona es el Espíritu Santo paseándose sobre la faz de las aguas y de la tierra, es porque era la gente que necesitaba la tierra en aquel momento para empezar a crearlo, para empezar a darle la forma y para empezar a traer existencia para que fuera habitable y para que Dios pudiera hacer su trabajo. Dios no puede hacer el trabajo, su obra redentora en ti, si el Espíritu Santo primero no ha trabajado en ti. Por eso que mucha gente dice, el Espíritu Santo no tiene tanto poder, o es una fuerza. Déjame decirte que no, porque muchos de nosotros estamos sentados aquí hoy, porque el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado. Yo puedo predicar todo el Salmo, yo puedo predicar toda la Biblia, y tú puedes estar sentado ahí y nada va a cambiar, al menos que yo no diga, Espíritu Santo, tú eres el que habla, Espíritu Santo, tú eres el que los va a tocar. Por eso es que a mí me molesta cuando la gente obliga tú tienes que ir a la iglesia, y llega a la iglesia, tienes que convertirte. No, hermano, usted no es Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es aquel que va a traer existencia, la vida y la obra redentora de Dios. Por eso es que mientras usted lo vea sentado ahí, a lo mejor usted cree que no es un cambio, pero el Espíritu Santo está trabajando con esa persona, y usted su trabajo es orar, Señor, que tu Espíritu lo toque, Espíritu Santo, llénalo de ti, Espíritu Santo, que tenga un encuentro, porque cuando esa persona, el Espíritu Santo lo sella, cuando salga por esa puerta, aunque usted crea que no hay un cambio, el Espíritu Santo le está redarguyendo de todo pecado, de toda maldad, porque el Espíritu Santo es todo poderoso. Por eso es que yo cuando chiquito a mí me obligaban a pasar y yo no pasaba. Y cuando yo pasaba, porque veníamos de una cultura donde pensamos que todos los jóvenes estaban en pecado, todos. Entonces, si yo no pasaba al frente, yo estaba en pecado. Entonces, yo no puedo usar la palabra odiar, pero yo detestaba, cuando así lo odiaba. Pero yo detestaba cuando yo estaba sentado y el Espíritu Santo estaba moviendo y venía esta señora, José, tú debes pasar al frente. ¿Por qué yo tengo que pasar al frente? Porque es que Dios te está, no, pero queremos a veces hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo venía, me paraba y loco porque lloraban por mí. Y lloraban por mí, ya me senté. Pero entonces la señora estaba contenta, pasó. Qué bueno, Dios lo tocó. Dios no me tocó, pero tarde o temprano tuve que tener un encuentro verdadero con Dios. Y yo pasar sin que nadie me llamara y decir, Espíritu Santo, necesito de ti. ¿Por qué? Porque cada vez que se predicaba la palabra, el Espíritu Santo estaba hablando. Usted pensará que de aquí para allá todo saldrá vacío, pero la palabra dice que nunca retorna atrás vacía. Por lo tanto, usted siga predicándole bien a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos. Siga predicando, porque cuando usted lo pone en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Lo hizo en Pentecostés, lo hizo con la iglesia, lo sigue haciendo, lo hizo con mi padre, lo hizo conmigo, lo hizo con mi esposa, lo hizo con todos los que yo conozco, lo va a hacer una vez más. El Espíritu Santo es todopoderoso y por lo tanto sigue todavía trabajando sobre aquellas personas que están perdidas para traer vida y vida en abundancia. Usted lo podrá venir a la iglesia y salir como entró, pero el Espíritu Santo está trabajando. Unos trabajan más fácil que otros, pero el Espíritu Santo siempre está presente. Iglesia, por eso nunca tenemos que perder la fe, porque el Espíritu Santo siempre está presente. Donde viene, yo nunca, cuando la Biblia dice, yo nunca he visto un justo desamparado ni simiente en un mendigo de pan, eso es más que suficiente para yo creer que el Espíritu Santo está haciendo algo. Usted pensará que está perdido, usted pensará que no existe. Mire, nosotros oramos, yo oro todos los días por mi madre, yo oro por ella, porque sí hubo una dinámica en la iglesia cuando ella tenía unos 16, 17 años, la cual me la alejaron de la iglesia. Y usted sabe, donde era todo, te vas para el infierno, y si pasas por depresión es porque el diablo te está llevando. Entonces ella estaba hospitalizada, vino un hermano de estos locos de la iglesia y le dijo, Dios me muestra que te perdiste, te vas a perder, te vas a morir, te vas a perder. Entonces, mi mamá, lógicamente, yo lo que hice yo, mi mamá me dijo, bueno, sí, yo le estoy siguiendo al Señor con todo mi corazón. Y si Dios me dice como que Dios lo muestra que me voy a perder, pues entonces me pierdo afuera. Bueno, al mundo me pierdo afuera. Sí, me voy a perder como quiera. Yo hubiese hecho lo mismo, pero
discernimiento, y es lo que yo siempre digo a ella, no hubo un discernimiento en el cual a veces Dios da palabra y queremos darla a la mitad. A veces Dios, por eso fue que José se metió en problemas, porque el sueño que Dios le dio a José no era para los hermanos, era solamente para José. Pero José empezó a hablarlo y por eso entonces Dios tuvo que llevarlo a un proceso. Pero a veces Dios da una palabra y no hay tiempo de decirla, pero eso no significa que el Espíritu Santo no está trabajando con él. Yo oro todos los días para que el Espíritu Santo la toque. Y luego cuando pudo volver a la iglesia, que pasó por el divorcio y que fue a la iglesia, los hermanos me la sacaron porque la iglesia quiso jugar al Espíritu Santo y querían que papi y mami volvieran juntos nuevamente. Y dentro de la iglesia empezaron a echar la culpa a ella y me la sacaron totalmente. Pero con todo eso, yo no pierdo la esperanza de que el Espíritu Santo la toque. Y yo sé que el Espíritu Santo hace su trabajo, mi trabajo es obedecer y orar. ¿Cuál es tu trabajo? Pero el Espíritu Santo es todopoderoso. Número uno, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y siempre a través del Espíritu Santo, Dios va a empezar a sobrevolar y a caminar sobre la faz de nuestra vida para que nosotros podamos ser de bendición a otros y poder entrar en ese paso donde hay vida y vida en abundancia. Amén. El segundo punto es que Él lo sabe todo. Él es sabio. Él lo sabe todo. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 2, versos del 10 al 11, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sobre las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque Dios nos la reveló a nosotros a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona. Él posee el intelecto, Él sabe, Él conoce las profundidades de Dios y sabe todo acerca de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Usted como esposo, como esposa, usted sabe los secretos a lo mejor de su esposo o esposa. Usted puede saberlo, este está molesto porque le pasa eso, o ya usted sabe, a lo mejor su esposa lo mira, le da esa mirada, usted dice, wow, es tiempo de irme, o es tiempo de quedarme, o usted conoce porque hay una comunicación. De la misma manera el Espíritu Santo lo conoce todo, porque hay una comunicación entre Él y Dios, ¿ok? El Espíritu Santo es el conocimiento de Dios que trae el Espíritu Santo también incluye la verdad divina que proviene de Dios Padre. Y ese es el primer requisito de una buena enseñanza y no de una personalidad carismática o de un muy buen vocabulario para salirnos con las de nosotros, con la persona, pero sino saber que eso se puede enseñar como algo que aprender del Espíritu Santo. Me explico. Usted y yo podemos estar simplemente caminando perdidos, pero cuando queremos encontrar la verdad de Dios, el Espíritu Santo te la enseña. Y es algo que usted no puede aprender en un púlpito. Es algo que usted no puede aprender escuchando simplemente palabras. Usted necesita que el Espíritu Santo lo llene. Usted necesita que el Espíritu Santo lo toque. Por eso es que hay tanta gente hoy padeciendo en iglesia con falsa doctrina, haciendo cosas raras, porque no permiten que el Espíritu Santo los llene. Es más, porque el pastor o los líderes de la iglesia no permiten que el Espíritu Santo sea bienvenido a la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo te llena de la verdad, te muestra la verdad. Yo puedo estar hablando el disparate más grande en este altar y usted se va a dar cuenta porque el Espíritu convoca espíritu y usted dice hay algo que no me cuadra. Hay algo que no es verdad. Pero tenemos que darle paso al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, para que nos haga o nos abra nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es aquel que abre nuestro entendimiento a entender toda la Escritura y es también
aquel que nos permite que la apliquemos a nuestra vida diaria. Usted lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a hacer un entendimiento. ¿Cuántos de ustedes han tratado de leer algo y no lo entienden? De momento, un día, pasando por algo, usted dice, wow, lo he leído 1000 veces y hoy por fin pude entender, y de momento Dios le habla a su vida, es porque el Espíritu Santo le está revelando algo, una verdad que estaba oculta para usted, pero en ese momento usted permitió que el Espíritu Santo le hablara, y el Espíritu Santo le enseñó el significado de esa palabra, y es aquel que va a hacer que usted pueda aplicarla a su vida para seguir hacia adelante, para aplicar nuestro diario vivir. El Espíritu Santo es un maestro que vive en nosotros, que siempre está dispuesto para que usted entienda y aplique la palabra de Dios cada vez que usted la lea. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, usted está lleno del Espíritu Santo, créame, usted lee la palabra, usted la entiende, usted la aplica, él te enseña. Usted puede decir, Espíritu Santo, no entiendo, explícame qué es lo que está pasando, qué tú quieres hablar conmigo. De momento usted le otro dice, oh, estoy pasando, wow. Ahora entiendo lo que está pasando aquí, es lo que yo estoy pasando. Usted se puede relacionar porque hay algo en la Escritura que resalta, que se le hace viva, y usted de momento dice, wow, ¿por qué? Porque la palabra dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Y usted no puede leer la Biblia sin ser transformado, pero usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Él siempre va a estar dispuesto a darte guianza y a darte consejería. Mire, el Espíritu Santo posee emoción tanto como intelecto. La persona del Espíritu Santo posee emoción tanto como intelecto. Pablo nos dice que tengamos cuidado de contristar al Espíritu Santo en Efesios 4:30. Porque cuando lo contristamos es una manifestación de emoción. Y una persona tiene que tener la habilidad de amar. Una persona tiene que tener la habilidad de, antes de amar, poder contristarse. Y el Espíritu Santo nos ama, pero también se contrista o se pone triste en la palabra. Y cuando una persona se pone triste, tiene una emoción. Y cuando el Espíritu Santo tiene emoción, no es una cosa, es una persona. Yo no puedo decir, Milagro está triste, y decir, pero eso es una cosa. No. Es una emoción dentro de ella que la caracteriza y hace que ella sea humana. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo tiene emoción. Y Pablo dice que el Espíritu Santo tiene intelecto. El Espíritu Santo, quien es uno con Dios, ama a cada creyente en el cual Él habita. Y también se contrita si nosotros fallamos en responder a sus enseñanzas y sus guianzas. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo se pone triste cada vez que usted desobedece? Cada vez que usted falla, cada vez que usted peca, cada vez que usted no quiere dejarse guiar. Cuando el Espíritu Santo dice no lo abre, usted lo abre. Cuando el Espíritu Santo dice no lo haga, es esa voz en la conciencia que dice ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo estás haciendo? No lo hagas, acuérdate que Dios te quiere, sabe que eso está mal, y se pone triste porque entonces, a pesar de que él hable y dice que no, nosotros entonces queremos hacerlo, pero es aquella misma voz también que te dice está bien, lo hiciste, pero sabes que levántate, arrepiéntete, sigue para adelante, porque Dios te ama tanto y no te puede dejar ahí. Yo te amo tanto y no te voy a dejar aquí. Dios te ama tanto que puso su Espíritu Santo en ti para cada vez que tú falles, Él pueda guiarte hacia el Padre para poder reconciliarte. Jesús decía, yo voy a dejar un consejero que te va a aconsejar a hacer las cosas bien, a hacer las cosas que tienes que hacer para llegar al Padre. Pero ¿sabes qué? También Dios dice, pero va a haber una reconciliación. Tú y yo tenemos que aprender a reconciliarnos. Y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas como esa persona para que seamos reconciliados entre el Padre y nosotros. Jesús vino al mundo y Jesús murió y hubo una reconciliación. Se abrió el camino, ya yo puedo caminar al Padre, pero antes de yo empezar esa jornada, yo tengo que tener el Espíritu Santo dentro de mí mostrándome el camino.
mostrándonos las Escrituras, entender lo que son las Escrituras. Por eso es que tenemos que entender que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Y aunque yo lo vea difícil, yo voy a seguir caminando hacia adelante, porque aquel poder está en mí. Pero es más que un poder, es una persona. Pero muchos de nosotros nos conformamos con el poder. Mire, yo puedo hacer un culto, pueden pasar 1000 aquí, y el Espíritu Santo está moviendo. Y yo puedo, todo el mundo para el piso, hablar de lengua, pero lo vemos así. El culto estuvo poderoso. Pero no entendemos que el Espíritu Santo estaba bregando con todo eso. El Espíritu Santo es más que una manifestación de poder. Eso viene con el paquete, seguro que sí, porque hay una unción. No es poder, es una unción que te da el Espíritu Santo para tú, como decía lo que acabamos de leer, para que tú puedas entender los secretos del Padre y entender lo que es la verdad. Pero más que yo decir el culto estuvo poderoso porque tuvo una manifestación, yo quiero decir el culto estuvo poderoso porque el Espíritu Santo estaba presente. Pero nosotros calificamos, o we measure, nosotros medimos servicios por cuánto más hablo en lengua o por cuántas personas se caen en el piso, y a veces no entendemos que no todo es así. Elías decía, vino un terremoto, Dios no estaba, vino un fuego, Dios no estaba, pasó un viento que se llevaba a la montaña, pero de momento hubo un silbo apacible, hubo un silencio, y ahí entendí que el Espíritu estaba haciendo eso. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es más que una emoción, es más que hablar en lengua, como se ve al principio, y es más que gritar ¡fuego! ¡El piso! Mucho más que eso. El Espíritu Santo es una persona. Número 3, el Espíritu Santo está en todas partes, siempre está presente. Mira lo que dice el Salmo 139, versos del 7 al 10. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde yo me esconderé de tu espíritu? David dice, vamos a empezarlo así. ¿A dónde me voy a esconder de tu espíritu? No de ti, pero de tu espíritu. ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No, si tomare las alas del alma, habitar en el extremo del mar, aún allí me quedará tu mano y me asirá de tu diestra. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Hoy todo el mundo tiene cámaras de seguridad. Yo creo que todo el mundo tiene cámaras de seguridad. Usted las pone, usted sabe, usted puede ver todo lo que está sucediendo, ¿okay? Y cuando usted va a entrar a un banco, usted también ve que hay unas cámaras que a lo mejor lo están mirando usted y lo ve desde el tiempo en que se montó en el parking o dejó el parking hasta que entró al banco o se fue del banco o hasta que hizo el certificado. Pero en este salmo entendemos que el Espíritu de Dios nos observa a donde quiera que vamos y es sensitivo hacia nuestras acciones y nuestros actos. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Mi pana, no me puedo esconder. Yo trato de esconderme y allí el Espíritu tuyo está. Yo trato de hablar malo y allí está tu Espíritu. Yo trato de robar y ahí está tu Espíritu. Yo trato de huir y ahí está tu Espíritu. No nos podemos esconder. Eso es el Espíritu Santo, es como la cámara de seguridad de Dios, en la cual lo que otros no ven, Él sí lo ve. Nosotros podemos pensar que nos podemos esconder del pastor, del líder, del apóstol, del profeta, pero de Dios usted no puede esconderse. Tarde o temprano la cámara de seguridad va a estar, ya está presente en todo momento. Porque el Espíritu Santo está en todo momento presente. Los hijos de Dios siempre tienen el cuidado de Dios. Si pensamos que esto es simplemente para mal, no me puedes poner tu presencia, no puedo fallar porque Dios me va a castigar, pero significa también que siempre tendrás el cuidado de Dios. Dios nunca te va a mandar a un sitio donde su Espíritu Santo no pueda cubrirte, donde su gracia no pueda llenarte. Dios nunca va a llevarte a un lugar donde Él pueda decir, oh, está muy lejos de mi Espíritu Santo, deja que vuelva hacia atrás para yo poder conectarme con Él nuevamente.
se cayó la señal del Wi-Fi, ahí no hay Wi-Fi, ahí no puedo llegar. No, el Espíritu Santo siempre va a estar presente en todas partes para enseñarte lo que es el cuidado de Dios, para enseñarte lo que es el círculo del amor de Dios y para enseñarte lo mucho que Él está presente en tu vida. A pesar de la desobediencia, a pesar de nuestras rebeliones, Él siempre declara que nosotros somos suyos. Este es mío. Y eso es algo que a mí me encanta. Porque por más que tú desobedezcas y por más que tú falles, Dios siempre te va a decir, tú eres mío. Tú eres mío. Sí. Hubo un momento en que Jesús le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido tu vida. Que me ha pedido, te ha pedido a ti, pero yo está orando, porque tú no perteneces a él, perteneces a él. Y esa es la importancia del Espíritu Santo. Cuando tú llegas a Cristo, el Espíritu Santo se te sella, ya automáticamente el enemigo sabe que tú no perteneces a él. Pastor, pero es que yo todavía fallo, pastor. Ajá, y Dios te dice, levanta, sacúdete y síguese adelante, porque todavía no perteneces a él. Pastor, pero es que yo no sé qué hacer con esta vida. El Espíritu Santo te está diciendo, levántate, sacúdete y síguese adelante, porque si alguno ha fallado, abogado para con Dios tenemos, y es Jesucristo, nuestro Señor. Jesús no pagó un precio tan grande para dejarte tirado la primera vez que fallara. Al contrario, dice, si 7 veces cae justo, 7 veces se tiene que levantar, porque bueno, pero me llama justo, si yo soy pecador, sí, pero el Espíritu Santo de Él que habita en nosotros justifica todo lo que nosotros hemos hecho en un pasado y nos lleva en esa justificación, nos lleva hacia un proceso de santificación. Por lo tanto, usted podrá decir, ay, yo no sé, yo he fallado mucho, pero el Espíritu Santo te dice, síguese adelante, no vuelvas atrás y no te quedes en el mismo estado, porque mientras más te acerques a Dios, más santificado eres, más santo eres. Y ahí entonces empiezas a soltar cosas. A lo mejor tú empezabas arrastrando la familia, empezabas arrastrando música, unos hábitos, y sí, a lo mejor sucede de la noche a la mañana, pero en el proceso el Espíritu Santo empieza a cortar. Mira, ¿sabes qué? Esto no es bueno, esto no pertenece, Dios no se agrada de esto, Dios no se agrada de tu vestimenta. Yo he escuchado un testimonio de una persona que era lesbiana y se llamaba Mateo. Y tenía las facciones de hombre, se peinaba como hombre, pero tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando tuvo ese encuentro con Cristo, ella empieza a describir cómo fue el proceso para transformarse. Y ella graba un video donde ella empieza a maquillarse bien bonita, pero todavía tenía el pelo como hombre. Y de verdad parecía un hombre maquillado, pero ella decía, este no es mi propósito, esto no fue para lo que Dios me creó. Yo fui creada, diseñada para algo más. Yo fui creada y diseñada para que el Espíritu Santo me guiara hacia algo más. Incluso unos años después, que fueron 2 años, ya tenía un hogar, tenía el pelo bien bonito, y ella llorando decía, yo cometí muchos errores, pero le doy gracias a Dios que su Espíritu Santo nunca dejó de pelear por mí. ¿Y qué significa eso, iglesia? Es que no importa en el lodo, no importa en el pozo, no importa donde tú estés, el Espíritu Santo siempre va a estar peleando por ti. Y peleando significa que va a estar siempre llamando tu atención. Tú pensarás que lo habrás dejado todo perdido en el mundo, en un strip club, en un club, en donde quiera que tú estés, pero el Espíritu Santo allí, en esa barra, va a decir, tú no perteneces aquí. Tú no fuiste diseñado para esto. Tú no fuiste diseñado para la prostitución. Tú no fuiste diseñado para el alcoholismo. Tú no fuiste diseñado para la droga. Tú fuiste diseñado para ser un hijo, para ser una hija de Dios. Y por lo tanto yo tengo que entender que Cristo murió por mí y el Espíritu Santo nunca se va a rendir. El Espíritu Santo siempre te va a estar buscando. Y una vez tuvimos una discusión. Yo creo que fue mi segundo año de instituto bíblico. Yo estaba en una iglesia en Orlando. Y en aquella clase, yo creo, habíamos como 14. De los 14, yo creo que 10 son pastores. Era una clase, era una aberración de la naturaleza, como decimos nosotros. Y muchos sabíamos de Biblia, porque ya tenemos un ministerio, ya veníamos de posiciones. Y un día el profesor dice,
una fuente, entonces una fuente no puede dar dos aguas. O eres o no eres. Esa es la clase que estábamos del Espíritu Santo. Y amén, es verdad. Tú no puedes dar dos aguas. Una fuente no puede dar. O estás en el mundo o estás afuera. Y eso es bíblico. La Biblia dice, por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, quieres ser tibio, jugando. Pero después él hizo un comentario el cual va en contra, por lo menos, de lo que nosotros pensamos aquel entonces, de lo que era bíblico. Y él dice, por eso es que el Espíritu Santo, una vez tú te pierdes, estás pecado, ya el Espíritu Santo no te busca, se rinde, da sed, no puedes hacer nada. Nosotros dijimos, pastor, eso es erróneo. Erróneo, le dijimos a la profesora, erróneo, porque el Espíritu Santo nunca va a cansar de perseguirte. Nunca. Entonces él decía, no, porque tú no puedes dar dos aguas y el Espíritu Santo no va a estar metido. Y tú te crees que el Espíritu Santo se agrada de que tú estés metido en un strip club y que él no va a estar ahí esperándote. El Espíritu Santo, él es santo. Y yo decía, wow, pastor, es verdad. Y ahí se formó una discusión porque una hermana levantó la mano y dice, pastor, mi sobrina era cristiana, se fue para el mundo y allá empezó a hacer su strip club y empezó a bailar en el mundo, empezó a beber. Y allá un día ella bailando, ella escuchó una voz que le dijo, tú no perteneces aquí. Y ella dice que se le subió, tanto fue el nerviosismo porque fue algo que la cogió de adentro y empezó como a separarla de adentro, a llamarla, tipo como lo que Jeremías sintió, que ella dijo que ella tuvo que salir de ahí, llamar a su tía, que orara por ella y convertirse, nunca más volvió. Entonces, si tú me explicas a mí que el Espíritu Santo no llega a esos lugares, número uno, tú me estás diciendo que el Espíritu Santo no está en todos los lugares, como acabamos de leer. Y número dos, que todavía no hay vida, o no hay fe, o no hay esperanza, o no hay salvación para aquello. Tu oración es importante, y es lo que había que decirle a ese pastor. Tu oración es importante, porque mientras más tú oras, Dios se encarga de escuchar la oración de los justos, y el Espíritu Santo siempre te va a estar buscando y llamando hasta lo más profundo. La palabra dice que del lodo cenagoso, de lo más profundo, allí Él dio su mano y allí Él me sacó. Oiga, no importa la situación que tú estés, Él está presente en todos lados. La mujer le dice, ¿dónde están? Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que querían apedrearte? Y la mujer le dice, no sé, se fueron todos, no entiendo por qué, no me condenaron. Y Jesús dice, ni yo te condeno, levántate y vete en paz. No lo hagan más nada, pero vete en paz. Y desde aquel momento el Espíritu entró en aquella mujer y fue una seguidora de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a mostrar la misericordia de Dios hasta los confines de la tierra. Él es o Él está a los lados. El Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde iré de tu presencia? Si nosotros atentamos a escondernos de Él nos está esperando en nuestro lugar escondido. Si yo quiero esconderme, ya Él está esperando hace tiempo. Como que, te encontré. No podemos jugar hide and seek con Dios, porque Él tarde o temprano nos tiene que encontrar. Miren, la belleza de todo esto está en que la verdad de Dios nunca va a detener de perseguir a sus hijos. La verdad de Dios nunca va a detenerse de perseguir a tu familia, aquellos que tú quieres que estén de regreso, aquellos los cuales tú has protegido en el nombre poderoso de Jesús. A donde quiera que ellos vayan, Jesús y su Espíritu Santo van a estar presentes. Es como un pastor que ama a sus ovejas, que siempre está buscando a aquella que se perdió en ese camino solo y ese camino peligroso de la noche. Y cuando por fin la encuentra, Él entonces la pone en sus hombros y la trae a casa regocijándose. Nosotros no venimos nuevamente a casa porque o cantan bonito o porque predican bonito, pero venimos a casa porque el Espíritu Santo así. Porque Él te ama tanto para que tú simplemente estés perdido. Él deja la 99 y va a buscar. Y te pone en sus hombros, te cura y te trae nuevamente a Él. El Espíritu Santo es o está en todos lados. Está en todos lados. A veces no vamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas por la oscuridad del pecado, o por las sombras de la duda y de la ansiedad, o simplemente por el sufrimiento de la muerte
los problemas que a veces tenemos en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios vino en este mundo en la presencia del Espíritu Santo para proveernos un recurso constante de fuerza y valentía. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es todopoderoso, todo lo sabe y está en todas partes. ¿Qué tenemos que tener? Cuando introducimos al Espíritu Santo, tenemos que entender que una nota importante es que no es una cosa, pero sí una persona. La palabra Espíritu, aunque a veces se transfiere en el hebreo como una cosa, Jesús introduce al Espíritu Santo a sus discípulos como el consejero que va a venir y aquel que Él va a enviar del Padre, un Espíritu que procede del Padre que va a dar testimonio acerca de mí. Jesús no se refería a una influencia o a algo misterioso o a ningún poder, pero se refería a una persona. Compara el poder del Espíritu Santo con una energía que produce una bomba nuclear. Es mucho más allá de una habilidad que podemos concebir. Pero sin embargo, Él siempre va a estar ahí como una persona. Es aquella que nos ama, aquella que guía nuestros pasos y aquella que nos guía hacia el cielo. Por eso es que tenemos que entender lo que dice Romanos 8:16. Cuando Pablo nos recuerda o le recuerda a los lectores acerca del Espíritu Santo, dice que testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Póngase en pie rápidamente. El Espíritu Santo es todopoderoso, todo lo sabe y está presente en todos lados. Así que tenemos que entender hoy que este es el comienzo de lo que va a ser el Espíritu Santo en tu vida. Así yo te pido que hoy, cuando tú salgas de este lugar, tú simplemente ores al cielo y digas: Dios, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero más de ti. Pero ahora yo quiero que usted extienda su mano acá al frente. Y vamos a orar. Y vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo para que cuando llegue ese día que celebró Pentecostés, en realidad sea un Pentecostés en nuestra vida. Y entender que el Espíritu Santo todo